Durante la pausa, mi compañero Germán Marte decía que es bueno la juventud que piensa y que reflexiona. Y es por eso que nosotros tenemos en el día de hoy a Nicole Espejo, una periodista que justamente hace eso a través de las redes sociales. Ella trabaja para Acento, además de una emisora con un programa de radio. Así que yo les voy a presentar a esta periodista pensante de nuestro país y que representa también a esta generación joven. Saludos, Nicole. Muchas Buenos gracias días, por estar Indira, aquí. gracias. Gracias a ti por abrirme el espacio y por la invitación. Como yo les decía, Nicole, también más adelante podemos abundar un poco sobre eso. Nicole generalmente a través de las redes sociales emite comentarios sobre lo que ella ve en la realidad de nuestro país. Y uno de sus comentarios fue el que elegimos para presentarle a ustedes este trabajo que ella realiza de reflexionar en torno a nuestras realidades. Así que veamos ese comentario y luego regresamos con Nicole. Hace ya 5 meses que un tramo del paso a desnivel en la avenida 27 de febrero se derrumbó debido a las lluvias torrenciales que cayeron en la capital dominicana. Como bien recordarán, un tramo cayó sobre varios vehículos que cruzaban por la vía en ese momento y hubo incluso 9 personas fallecidas. Durante todo ese tiempo, la DGCET se había negado a levantar el acta policial correspondiente a los hechos que ocurrieron y que fue solicitada por los afectados. Ellos fueron a la oficina principal de la DGCET pocos días después del incidente, tengo entendido que al otro día, algo así, y les dijeron que no los podían atender, que fueran al otro día. Y así pasó varias veces hasta que finalmente les dijeron que ellos no iban a levantar el acta porque no se había tratado de un accidente de tránsito. La segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó a la DGCET y al general Francisco Osoria de la Cruz, en su calidad de director de la DGCET, levantar el acta policial correspondiente que fue solicitada por los haitianos Jean Bruni, Wilson Saint-Anne, María Reyes Eugenio y Baby Love Antoine, cuyo vehículo quedó destruido por lo que sucedió. En la sentencia consta que en la audiencia en que se conoció la denuncia, la DGCET dijo lo siguiente: que ellos no se comprometían a levantar el acta, ya que en la ley no se establecía entre sus atribuciones que debieran realizar actas de tránsito para accidentes en estas circunstancias, porque fue un fenómeno natural que lo ocasionó. En su alocución incluso le atribuyeron esa responsabilidad al cuerpo de bomberos. ¿Y qué es el acta? El documento que certifica lo que ocurrió en la vía pública. Y la negativa de la dirección para levantar ese documento imposibilita cualquier acción legal que puedan emprender las personas afectadas, ya sea con la aseguradora de su vehículo porque es necesario o contra el Estado por daños y perjuicios. Es decir, ningún proceso a través del cual pudieran ser resarcidas por los daños. Si la DGCET no acataba la orden del tribunal por violar la dignidad humana, el derecho a la igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, iban a tener que pagar 20,000 pesos por cada día que se retrasara el cumplimiento de esa sentencia. Y vaya, desde que salió la sentencia, llamaron a la abogada para que fuera a buscar el acta. En eso pasaron 5 meses y así fue que entregaron el documento. Tuve que cambiar de set rápidamente, pero la pregunta que yo quiero que te hagas es la siguiente. ¿Qué hubiese pasado con esas personas si un abogado no se les acerca? Se hubiesen convertido en doble víctimas. Primero, de una catástrofe y segundo, de un sistema cuyo irrespeto lacera por completo la ciudadanía, que muy lejos de ser su amenaza, es su razón de ser. Esta denuncia que realiza Nicole a través de sus redes es bastante preocupante porque todos recordamos esa tarde, esa noche específicamente de noviembre de 2023, donde lamentablemente 10 personas perdieron sus vidas. Ahí vemos algunas imágenes de archivo de este momento tan doloroso para República Dominicana que evidencia algo que está pendiente por hacer y que incluso ayer el presidente Luis Abinader aquí le preguntaban sobre el drenaje y demás. Nicole, ¿podrías explicarnos un poco qué te motivó a realizar este video? Sí, yo trato de siempre acercarme a muchas preguntas, porque trabajo en el día a día como periodista con noticias, pero más allá me surgen preguntas y yo trato de responderlas. Entre esas cosas, vivo conversando con abogados y vivo preguntando mucho para entender cómo son los procesos. Y en medio de eso, el abogado Roberto Faxas, que fue quien llevó la denuncia junto a Nina Vázquez,
me hizo llegar la sentencia. Y a mí me pareció extraño que yo no había visto en los medios de comunicación que se había tomado esa medida. La conclusión cuando leí la sentencia, si hablamos como de interés periodístico, era eso, era que una institución pública le había negado un documento a personas que ni siquiera están ilegales en nuestro país, porque todos ellos, aunque son haitianos, tienen sus documentos al día. Están regularmente, no irregulares. Están regularmente, trabajan aquí bajo la ley. Y cuando nosotros vemos casos así, primero, eso fue un hecho público. O sea, siendo un hecho público, tal vez ni siquiera si nosotros trabajáramos como mandan los documentos, como manda el principio humano, ellos ni siquiera hubiesen necesitado el acta. Porque siendo un hecho público, consta por todos lados lo que a ellos les sucedió. Pero como vivimos en otro tipo de realidad, sí era necesario que ellos levantaran ese documento. Y a ellos les pasó, pero siendo extranjeros, es lo primero. Y en un sistema como el que rige las instituciones públicas de República Dominicana, a mí como que me llega mucho el tema porque ellos fueron 4 y eso fue un fenómeno natural. Wow, sí. Pero ¿cuántos fenómenos nosotros no vemos año tras año y cuántas personas dominicanas y migrantes hay aquí que se ven en problemáticas de ese tipo y que por desconocimiento, por ignorancia, que es el mayor pesar de sus derechos, entonces terminan con situaciones que nunca pueden resolver? ¿Qué hubiese pasado con esas personas si un abogado no se les acerca? Y se quedan bajo el desconocimiento total de que esa documentación a través de la cual tienen acceso a toda una línea de acciones para resguardar sus derechos y su dignidad, no lo hubiesen nunca conocido. Ese es el tema, Nicole, del acceso a la información. Aquí falta acceso a la información. Por supuesto que para los migrantes esto se duplica, pero en República Dominicana, los dominicanos que estamos aquí muchas veces desconocemos nuestros derechos, por ejemplo, con el tema de los riesgos laborales, que es un tema que Edith menciona mucho aquí, o cómo exigir, cómo demandar, cómo pedir incluso una solicitud de información pública. Entonces quisiera, Nicole, antes de finalizar esta entrevista contigo, preguntarte ¿por qué periodismo? Y te hago la pregunta porque, por ejemplo, yo que doy clases en universidades aquí, veo que hay un desinterés total en la juventud en seguir la carrera de periodismo. Entonces, ¿por qué tú, cuando pudiste elegir cualquier otra profesión, quieres emprender en este camino tan tortuoso? Mira, yo no escogí ser periodista. Cuando yo entré a los medios se dieron las condiciones para que fuera necesario que yo comenzara a accionar en ese sentido. Y después de que comencé, creo que se ha tratado mucho de derribar miedos y paradigmas que se nos venden sobre la carrera del periodismo, que tal vez no son tanto como se nos ha dicho. Eso de que el periodismo es una profesión mal pagada es de lo único que se le dice a los estudiantes, no en las aulas, pero sí es el paradigma que existe con relación a la profesión. Eso de que el periodista no tiene tiempo de nada, que tiene que trabajar mucho en pocas horas, que el periodista tiene que saber de todo. A mí eso me estresaba increíblemente como joven, porque nosotros no tenemos todos los conocimientos y nunca sentimos que llegamos al nivel que tenemos que llegar. Claro. Y cuando yo entendí que yo no tengo que saber de todo, que yo solamente tengo que saber a quién preguntarle, y como que esa presión social con relación a la idea de ser periodista fue bajando. Y fui descubriendo como esas brechas que te permiten ir incursionando en temas, y creo que la curiosidad infinita es el principio de ser periodista. Y sobre todo haciendo uso de las redes sociales. Yo quisiera invitarte a un café, aprovechar que nuestra compañera Kenia está aquí, y señalaba eso de las redes sociales. Gracias. Porque muchas veces se utilizan, Nicole, como un arma para desinformar o para difamar incluso, pero vemos con tu ejemplo que sí podemos utilizar estas plataformas para llevar un mensaje efectivo a la población. Sí, las redes sociales es lo que yo tengo más cerca, y no es que lo haga porque no tengo espacio, porque el medio en el que esté no me dé ese espacio, porque hay un tema que yo no pueda abordar, sino porque ahí es que nos sale a nosotros como generación por naturalidad. Y ahí es que nosotros consumimos contenido de una manera mucho más rápida que la que se hace en el formato de medios tradicionales. Ahora mismo en el periodismo hay muchísimas cosas que se pueden hacer que
tal vez tampoco los jóvenes han descubierto. Claro. Es mucho la manera en que se nos ha vendido y no tanto que haya pocas opciones. Hay muchísimos puestos que no tienen que ver necesariamente con la creación del contenido o con ser la cara de un contenido. Puede haber muchísimas personas haciendo análisis, analizando métrica. De todo un poco. Es un universo que a mí me parece que de alguna manera tenemos que ver con las universidades, cómo se le presenta a los jóvenes para que entiendan que periodismo hoy en día es mucho más de lo que nosotros pensamos. Bueno, hay un trabajo pendiente, tanto de las universidades con el tema de la educación, como de las autoridades en República Dominicana con el tema de la información. Eso es lo que sacamos de esta entrevista que tuvimos con Nicole Espejo. Ya la tendremos más adelante, quién sabe, en alguna cápsula aquí en El Día. Vamos a una pausa y regresamos en breve.